Siempre vi en la agricultura, digamos, una oportunidad para servir a las personas, al pueblo, porque el alimento es fundamental. Nacido en Alajuela en 1955, el doctor Franklin Herrera Murillo es uno de los investigadores más destacados en la actualidad en el área de ciencias agroalimentarias. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su pueblo natal, Viejo Arenal. Yo tenía que caminar más o menos 4 kilómetros todos los días para ir a la escuela, y después de la escuela ir a ordeñar o a trabajar en la finca, etcétera, ¿verdad? En el colegio me tocó viajar más o menos 30 kilómetros diarios en un bus de aquella época, ¿verdad? Por caminos sumamente malos para ir al colegio. Incluso recuerdo que teníamos clases los sábados y el bus no llegaba hasta mi pueblo el sábado, sino que teníamos que caminar 15 kilómetros. Era difícil, sin embargo, yo disfruté mucho, digamos, el estudio, siempre me gustó aprender, siempre lo vi como una oportunidad para poder servirle a los demás también y para conocer. En 1974 termina sus estudios secundarios. En esa época tenía 3 opciones. Una era agronomía, en primer lugar, porque crecí en el campo, de familia agricultora, entonces estaba muy bien relacionado. La otra opción que tenía era medicina y la otra era piloto comercial, pero la verdad es que me metieron miedo. Y en el caso de la medicina también, a pesar de que también era, digamos, una forma de servir y ayudar a la gente, siempre para mí, digamos, lo importante o una motivación era estar en el campo, estar al aire libre. Y en el caso de la medicina, pues mucho iba a ocurrir, digamos, dentro de un cubículo, un hospital. Y entonces esa parte fue la que tal vez no me gustó mucho y me incliné más por la agronomía. Pero sobre todo por eso, porque yo siempre sentí que era una profesión muy importante, a pesar de que no se le ha reconocido así, y en la cual tendría la oportunidad, digamos, de servirle a muchas personas, mejorando la producción de alimentos. Quizás una de las experiencias de niño que tuvo impacto en la escogencia de su carrera fue vivir de cerca las erupciones del volcán Arenal en los años 60. Su familia fue una de las tantas evacuadas antes de la erupción, pero la enorme y angustiosa pérdida de cultivos y ganado que sufrieron sus coterráneos en ese entonces deja en él la inquietud de dedicarse a algo que le permitiera servir a los agricultores y mejorar la producción de alimentos. En 1979 obtiene su título de bachiller en Ingeniería Agronómica, con énfasis en fitotecnia. A partir de ese momento, se dedica de lleno al trabajo de investigación y a continuar sus estudios. Don Adolfo Soto, exdecano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, recuerda cómo conoció a don Franklin. Don Franklin lo conocí en el año 80, regresando yo de Brasil, de hacer el posgrado. Fui comisionado por la Fabio para ir a trabajar sobre manejo de malezas en frijol, en Upala, donde don Franklin Herrera estaba realizando su tesis de grado. Entonces, pues, trabajamos en conjunto algún tiempo allá en Upala, él sobre su tesis y yo sobre otros aspectos. Durante los siguientes años, labora para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, y como docente en la UCR. Obtiene menciones honoríficas en sus trabajos de maestría y doctorado, este último sobre el tema de manejo y control de malezas y cultivo rotativo de arroz y frijol. En el cual el arroz se siembra, se cosecha, pero no se mete maquinaria, sino que simplemente se aplica un herbicida que es muy poco tóxico. Digamos, va secando paulatinamente ese rastrojo o esa planta de arroz que quedó en el campo. Y hay sembradoras especiales que permiten sembrar el frijol así, como está el terreno, ¿verdad? Eso hace entonces que mientras vaya muriendo el arroz, forma esa cobertura, suprime el crecimiento de las malezas y el frijol sale por ahí, crece muy bien. Y es un sistema que funciona bastante bien para algunas zonas como los Chiles, incluso Guanacaste y otras más. Está casado desde hace más de 25 años con la señora Rita Abarca, con quien tiene 2 hijos, Frank y Carolina. Además de su participación en congresos y charlas, don Franklin tiene a su haber más de 50 publicaciones científicas. Actualmente y desde el 2005 se desempeña como director de la Estación Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica,
donde continúa sus trabajos en materia agroalimentaria, como por ejemplo en el control de pasturas, parásitas y malezas en diferentes tipos de cultivo. Existe un arroz silvestre que le llamamos arroz rojo, que en realidad son una mezcla de muchos tipos de arroces diferentes, pero no se pueden aprovechar. Este arroz ha ido desplazando, digamos, en algunas fincas al arroz blanco, al arroz comestible. Hace unos años salió la posibilidad de trabajar con un gen que por mejoramiento convencional se incorporó en las variedades blancas. Se ha ido afinando esta tecnología que consiste básicamente de las variedades, digamos, con ese gen de resistencia, del uso adecuado de los herbicidas y luego de todo lo que se llama un programa de custodia para evitar casualmente que haya ese flujo de genes resistentes, digamos, del arroz convencional o blanco hacia los arroces rojos. Yo diría que en estos momentos consumir arroz producido en Costa Rica, gracias a los esfuerzos de Franklin en esa investigación en arroz. Para don Franklin, el trabajo de docencia e investigación van de la mano. Digamos, eso le da mucho más conocimiento, madurez al profesor, porque realmente está, digamos, en el proceso, ¿verdad? Incluso muchos estudiantes pueden participar en esos procesos. Igual importancia le da a la transferencia de conocimientos. Yo difícilmente concibo, digamos, que uno haga investigación y que se invierta en eso tiempo, recursos, y que quede un artículo por ahí guardado en una biblioteca o que no llegue, digamos, al usuario, al productor. Entonces yo creo que esa parte de transferencia debemos todavía mejorarla un poco de manera tal que llegue información ya útil a ellos y que la apliquen, ¿verdad? Que genere información relevante o importante que pueda ser aplicada en el campo, que al final eso se transforme, digamos, en un beneficio para el productor, un beneficio para el consumidor, un beneficio para el país.